Día 5. No es lo que imaginabas. Tienes comida. Calculaste bien. Tienes para 3 semanas. El agua está filtrada, almacenada, controlada. Tu linterna funciona. Tu radio también. Hiciste todo bien. Pero esta mañana, cuando intentaste levantarte de la cama, no pudiste. Llevas 10 años sin hacer ejercicio físico real y llevas 5 días haciendo el trabajo de 3 personas. No es una película, no es un ejercicio mental. Eres tú, hoy, día 5, y tu cuerpo acaba de enviarte una factura que no esperabas. Bienvenido al pilar que nadie quiere trabajar. Volvamos al principio, al día 1. Cuando cortaron la luz, sabías qué hacer. Encendiste las linternas, abriste la despensa, revisaste el agua, todo en orden. Sentiste algo que pocos sienten en ese momento: control, calma, incluso un poco de orgullo. El día 1 fue bien, el día 2 también. Cargaste agua desde el depósito hasta la cocina, 3 viajes, unos 8 o 10 litros cada vez. Pesado para alguien que no está acostumbrado, pero lo manejaste. Moviste algunas cosas, reorganizaste el almacén, subiste y bajaste escaleras más veces de lo normal. Tu cuerpo protestó un poco por la noche, pero nada grave. El día 3 empezó el problema real: tu espalda. Esa molestia que llevas meses ignorando porque en la vida normal no interfiere con nada. Porque en la vida normal no cargas peso, no subes escaleras cargado, no duermes en una posición incómoda porque el calor o el frío te lo impide. En la vida normal, tu cuerpo tiene ayudas que ni siquiera percibes: el ascensor, el coche, la silla ergonómica, el colchón bueno. Todo eso desapareció. Y tu cuerpo, ese cuerpo que llevas décadas usando sin demasiada atención, empezó a cobrar intereses. El día 4 apenas dormiste. El dolor en la espalda baja no te dejaba encontrar posición. Te levantaste 3 veces en la noche. Cada vez que te movías, un aviso. Cada vez que cargabas algo, una advertencia. Y esta mañana, día 5, cuando sonó la alarma del reloj de pulsera que pusiste precisamente para no depender del móvil, intentaste incorporarte y no pudiste. No porque seas débil, no porque hayas hecho algo mal, sino porque nadie te dijo que en una crisis real, el primer equipo que falla no es la linterna, ni el filtro de agua. Eres tú. ¿Te gustó este nuevo formato de video? Comenta abajo porque quiero saber tu opinión. Tienes un botiquín, un buen botiquín. Lo preparaste con cuidado. Vendas, antiséptico, tijeras, guantes, analgésicos, antiinflamatorios. Abres la caja. Buscas el antiinflamatorio, lo encuentras, lo tomas con el último sorbo de agua que te queda en la mesilla. Y ahí, sentado en el borde de la cama con la espalda destrozada, te das cuenta de algo que nadie te había dicho antes. Un botiquín sin conocimiento es solo una caja con cosas. Porque el problema no es si tienes el medicamento. El problema es que no sabes si lo que tienes es una contractura muscular, una hernia que acaba de manifestarse o algo más grave que necesita inmovilización. No sabes si debes aplicar calor o frío. No sabes si debes moverte o quedarte quieto. No sabes exactamente qué dosis tomar, ni cada cuántas horas, ni qué pasa si lo combinas con ese otro medicamento que también llevas tomando desde hace meses. Eso no está en el botiquín. Ahora imagina que el problema se complica un poco más. Intentas mover el depósito de agua con la espalda ya destrozada. Lo sueltas. El borde metálico te corta la mano. Profundo. En condiciones normales, eso es una visita a urgencias, pero urgencias no existe hoy. No hay ambulancias, no hay médico al que llamar. Solo estás tú y esa caja. ¿Sabes cómo limpiar una herida profunda correctamente para evitar infección? ¿Sabes cuándo una herida necesita puntos y cuándo no? ¿Sabes cómo hacer un vendaje de presión para detener una hemorragia? ¿Sabes reconocer los primeros signos de infección para actuar antes de que se complique? Si alguna de esas preguntas te genera duda, no es culpa tuya. Nadie nos enseñó esto. Lo borraron de nuestra educación hace generaciones porque siempre había alguien más preparado a quien llamar. Pero hoy no hay nadie a quien llamar. Hoy eres tú.
Y la diferencia entre saber y no saber en este momento no es una diferencia de comodidad, es una diferencia de vida. Y si este video te hizo pensar, si sentiste que esto era real, que esto era necesario, dale al botón de Hype. No es solo un like, es decirle al algoritmo que este contenido importa, que esto merece llegar a más personas que todavía no están preparadas. Un segundo tuyo puede cambiar la realidad de alguien más. Quiero hablarte de algo que casi ningún canal de preparación menciona. Porque es incómodo, porque nos recuerda que somos vulnerables, porque preferimos hablar de equipos y técnicas antes que de nuestra propia fragilidad. Hablemos de tus medicamentos. No los del botiquín, los tuyos, los que tomas cada día. Esa pastilla de la tensión que llevas 5 años tomando sin fallar ni un día, o el medicamento para la tiroides, o el anticoagulante, o los ansiolíticos que empezaste durante la pandemia y que todavía necesitas para dormir, o las gotas para los ojos, o la insulina que necesita frío para conservarse y que lleva 4 días sin refrigeración. 4 días ya cambian todo. Día 5. ¿Cuántas pastillas te quedan? Este es el agujero que más duele reconocer, porque no depende de tu fuerza de voluntad ni de tu capacidad de aprender. Depende de un sistema médico y farmacéutico que en este momento no está funcionando. Y aquí viene la pregunta real, la que necesitas responder antes de que ocurra cualquier cosa. ¿Tienes reserva? No de comida, no de agua, de tus medicamentos específicos. ¿Tienes 2 semanas extra? ¿Un mes? ¿Sabes qué pasa con tu cuerpo si los dejas de tomar de golpe? ¿Sabes qué síntomas vigilar? ¿Tienes alternativas documentadas para alguno de ellos? La mayoría de las personas no tienen ni 3 días de reserva, porque el sistema sanitario no incentiva a tener más. Te dan la caja justa para el mes, a veces menos. Y en el día 5 de una crisis, esa caja ya está vacía. Esto no es para asustarte. Es para que cuando salgas de este video, esta sea la primera cosa que revises. Antes que el agua, antes que la comida, porque sin tus medicamentos, todo lo demás da igual. Día 5. La espalda duele. Los medicamentos se están acabando. No has dormido bien en 4 noches. Has estado comiendo, sí, pero no bien. Cosas frías, cosas rápidas, sin el ritual normal de sentarte a comer como una persona. Sin el café de la mañana que para ti no es un lujo, sino un ancla. Sin la ducha caliente que te devuelve al mundo cada día. Son pequeñas cosas, lo sabes. Racionalmente lo entiendes. Pero tu mente no funciona con racionalidad cuando está bajo presión sostenida. Funciona con miedo. Y si ya vivías con ansiedad antes de todo esto, el día 5 no es el límite. El día 2 ya fue difícil, porque la ansiedad no espera a que la situación empeore. Trabaja con lo que ya tiene, y ahora tiene mucho con qué trabajar. Para los demás, el miedo llega igual, solo tarda un poco más. Y cuando llega, cuando no tiene salida, cuando no puede hacer nada concreto, empieza a inventar, empieza a construir escenarios, empieza a preguntarte cuánto tiempo más va a durar esto, si va a empeorar, si lo que escuchaste en la radio hace 2 días era verdad, si tu familia que vive al otro lado de la ciudad está bien, si tomaste la decisión correcta quedándote en casa o si debiste irte antes. Empieza el ruido. Y el ruido es más peligroso que el dolor de espalda, porque el dolor de espalda te limita físicamente. El ruido mental te paraliza por completo, te hace cometer errores, te hace gastar energía en problemas que no existen todavía, te hace entrar en conflicto con las personas que están contigo, te hace perder el sueño que ya de por sí escasea. Yo quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Cuánto tiempo llevas sin practicar estar incómodo? No me refiero a sufrir, me refiero a incomodidad controlada, a pasar una noche sin el móvil, a pasar un fin de semana sin electricidad voluntariamente, a caminar más de lo necesario, a pasar frío o calor sin encender el aire acondicionado inmediatamente, a estar en silencio, sin estímulos, durante 1 hora. Esas cosas que parecen tonterías son en realidad entrenamiento. Son la diferencia entre una mente que aguanta
y una mente que se rompe en el día 5. Porque una crisis no solo pone a prueba tus suministros, pone a prueba quién eres cuando no tienes nada que te distraiga de ti mismo. Bien, saliste del día 5, sobreviviste al recorrido, y ahora viene la parte importante. Porque este video no es para dejarte con miedo, es para dejarte con claridad. Y la claridad dice esto: todo lo que viste hoy tiene solución. Ninguno de estos problemas es inevitable. Todos se pueden trabajar antes de que ocurra cualquier cosa. Te doy 3 acciones concretas, no una lista de 20 cosas. 3. Esta semana. Eso es todo. La primera. Esta noche, antes de dormir, cuenta tus medicamentos, los que tomas cada día. Calcula cuántos días tienes. Si son menos de 30, habla con tu médico en la próxima consulta y pídele una prescripción más amplia. La mayoría lo hace sin problemas si lo explicas bien. No pidas más de lo que necesitas. Pide lo que tiene sentido tener. La segunda. Este fin de semana, carga una mochila con lo que puedas, aunque sean 5 kilos, y camina 45 minutos. No corras, no te tortures, solo camina. Lo importante no es el peso, es que tu cuerpo reciba información real. Observa cómo responde, dónde sientes la carga, qué músculo protesta primero. Esa información vale más que cualquier análisis médico teórico. La tercera. Busca un curso básico de primeros auxilios en tu ciudad. Cruz Roja, centros cívicos, asociaciones locales. Los hay gratuitos o casi gratuitos. Anótate. No para tener el certificado, para tener las manos entrenadas, para que cuando alguien necesite ayuda y no haya nadie más, tú sepas qué hacer sin dudar. 3 cosas. Esta semana. Porque la preparación no ocurre en un día de inspiración. Ocurre en semanas normales donde decides hacer una cosa más. Antes de terminar, si este video te hizo sentir algo, si en algún momento pensaste, ¿esto me podría pasar a mí?, dale al botón de hype. Es la forma más directa de ayudar a este canal. YouTube usa esa señal para recomendar este contenido a más personas. Personas que quizás necesitan este choque de realidad y todavía no saben que existe. No cuesta nada, y puede ser la diferencia entre alguien que llega preparado al día 5 y alguien que no. Tu mochila puede pesar 20 kilos, tu despensa puede tener comida para 2 meses, tu depósito puede tener agua para 30 días. Pero si tu cuerpo falla en el día 5, todo eso se queda en casa. Porque en una crisis real, el primer equipo que necesitas no se compra. ¿Eres tú? Ahora dime en los comentarios, de todo lo que viste hoy, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿La condición física, los medicamentos o la mente? Quiero leer tu respuesta, y el próximo video va a depender de lo que me digas. Los enlaces al Discord y al ebook están en la descripción. Si todavía no eres parte de la comunidad, hoy es el día. Nos vemos en el próximo pilar.